Mi marido dijo, he vendido tu casita de la sierra por 60.000 euros. Su familia aplaudió, calificándolo de una jugada maestra. Me miró y añadió, ¿el dinero para esta cena? Es de la venta de la casa. Al menos cubre una comida. Yo me quedé en silencio. Entonces llamó el abogado del comprador gritando, ¿por qué está la Guardia Civil en nuestro despacho? Algo no encajaba. La cena familiar de los Balbuena estaba en su apogeo cuando Lisandro se levantó, golpeando su tenedor contra la mejor cristalería de Casilda. Antes de empezar, tengo algo importante que compartir, dijo, con una voz cargada de una autoridad que rara vez mostraba. Todos conocéis la casita de Ariadna en la sierra, esa compra tan poco práctica que hizo hace 3 años. Mis hombros se tensaron ante su tono. Bueno, pues por fin he hecho algo al respecto. La vendí el mes pasado por 0 euros mientras ella estaba en el extranjero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras señalaba el elaborado festín sobre la mesa. El dinero para esta cena es de la venta de la casa. Al menos cubre una comida. Su familia rió y aplaudió, pero yo permanecí en silencio, con el móvil ya vibrando con una llamada que lo cambiaría todo. ¿Por qué están las autoridades en nuestro despacho?, gritaría momentos después el abogado del comprador, su pánico confirmando lo que yo ya sospechaba. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estar aquí. Si crees que los logros de cada mujer merecen reconocimiento, no desprecio. Por favor, considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que estas importantes historias lleguen a más gente. Ahora, veamos qué pasó después. Pero dejadme explicar cómo terminé en esa mesa, rodeada de gente que había convertido el menospreciarme en un arte. 6 años de matrimonio con Lisandro Balbuena me habían enseñado los límites precisos de mi invisibilidad. Esa mañana, como todas las mañanas, me había levantado al amanecer para prepararle su café. 2 de azúcar, sin leche. Mientras él revisaba su móvil en la mesa de nuestra cocina en Pozuelo, mi saludo fue ignorado, como de costumbre. El desayuno que preparé fue consumido en silencio, interrumpido solo por el sonido de su masticación y alguna notificación de su grupo de la Liga Fantasy. Casilda había llamado mientras yo limpiaba, hablando solo con Lisandro sobre el menú del domingo, a pesar de saber que sería yo quien pasaría 6 horas en la cocina preparando sus complicadas peticiones. Asegúrate de que Ariadna sepa lo del cordero asado, había dicho, como si yo fuera una empleada en lugar de su nuera, y dile que no se pase con la sal en las patatas como la última vez. Las patatas habían estado perfectamente sazonadas, pero en la familia Balbuena, mis esfuerzos siempre eran, de alguna manera, deficientes. El patrón se estableció al principio de nuestro matrimonio. Cuando recibí mi ascenso en la consultora, un aumento del 30% y un despacho de esquina que me había ganado con 18 meses de semanas de 70 horas, la respuesta de Lisandro fue un murmullo distraído sobre cómo ya era hora de que contribuyera significativamente a nuestras finanzas. La noche siguiente, su hermano Silas rascó un boleto de la ONCE premiado con 50 euros en esa misma mesa, y la familia estalló en celebraciones. Casilda insistió en hacer fotos mientras Demetrio proponía un brindis por la buena fortuna y la perspicacia financiera de Silas. La dinámica de la familia Balbuena se revelaba a través de 1000 pequeñas crueldades que se habían acumulado como sedimento a lo largo de los años. Casilda se olvidaba sistemáticamente de ponerme un sitio en las cenas de Navidad hasta que Lisandro se daba cuenta y lo mencionaba. Demetrio discutía de finanzas con Lisandro mientras yo estaba sentada allí mismo, invisible como un mueble, a pesar de que mi sueldo había superado al de Lisandro durante los últimos 2 años. Silas pedía dinero prestado que nunca devolvía, siempre bromeando con que yo probablemente apuntaba cada céntimo en una hoja de cálculo, lo cual hacía, aunque no por las razones que él suponía. Durante sus comidas familiares semanales, mis logros se convertían en notas a pie de página mientras las mediocres cifras de ventas de Lisandro eran analizadas y elogiadas como si estuviera revolucionando su industria. El mes que conseguí un contrato de 1 millón de euros para mi empresa, la conversación de la cena se centró por completo en que Lisandro había cerrado un acuerdo que valía menos que mi comisión mensual. Cuando mencioné mi logro, Casilda dijo, «Qué bien, querida», antes de preguntarle inmediatamente a Lisandro sobre sus perspectivas para el próximo trimestre. Estos patrones me habían llevado a crear mi propia pequeña rebelión. Hacía 3 años, había abierto una cuenta de ahorros de la que Lisandro no sabía nada. Cada proyecto independiente que aceptava, cada comida que me saltava, cada café que no compraba, iba a parar a esa cuenta. Vi crecer el saldo lentamente. Cada ingreso un pequeño acto de desafío contra su suposición de que todo lo que yo ganaba le pertenecía a Lisandro por defecto. La casita de campo había sido mi primera gran compra con esa cuenta. 1 hectárea de pinar a unos 60 kilómetros de nuestra vida en las afueras, con una terraza de madera que crujía y vistas a una pequeña laguna.
Cuando Lisandro lo descubrió a través de un informe de solvencia que solicitó para un préstamo para su coche, su ira llenó nuestra casa durante semanas. Casilda y Demetrio llegaron a las pocas horas de su llamada, listos para sermonearme sobre que el matrimonio se basaba en la transparencia y la confianza. ¿Qué clase de esposa guarda secretos?, había exigido Casilda, mientras Demetrio cuestionaba mi estabilidad mental. Pero la casa se había convertido en mi santuario. Cada viernes por la tarde, conducía hacia el norte con mi café y mis cuadernos, pasando los fines de semana en un silencio pacífico. Lisandro se negaba a visitarla, llamándola «tu choza de la crisis de los 40». Su familia creó una narrativa en la que mi casa representaba todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio. Mi egoísmo, mi falta de sentido práctico, mi fracaso como esposa adecuada. Hace 4 meses, mi empresa había ganado un importante contrato con un contratista de defensa. El encargo requería a alguien con una habilitación de seguridad de alto nivel para coordinar oficinas en Asia. El comité de selección me eligió a mí por encima de otros 12 candidatos, reconociendo mi experiencia en cumplimiento normativo internacional. La primera respuesta de Lisandro no fue orgullo, sino sospecha. ¿Por qué enviarían a una mujer sola al extranjero?, había preguntado, mientras Casilda sugería que estaba abandonando mis deberes matrimoniales. Antes de irme, lo había organizado todo meticulosamente. La propiedad de la casa había sido registrada en bases de datos del Ministerio de Defensa debido a mi habilitación de seguridad, un detalle que transformó mi simple propiedad en un activo protegido. Dejé a Lisandro instrucciones detalladas solo para emergencias, automaticé todos los pagos y contraté un servicio de gestión de propiedades. Su risa despectiva cuando le expliqué las precauciones todavía resonaba en mi memoria. Ahora, sentada en esta mesa, viendo a Lisandro regodearse con la aprobación de su familia por vender mi casa, mi santuario, mi logro, mi libertad, sentí el móvil vibrar de nuevo en mi bolsillo. Eloy Prieto, leí en la pantalla. Nunca había oído hablar de él, pero de alguna manera sabía que esta llamada explicaría por qué el orgulloso anuncio de Lisandro estaba a punto de convertirse en la peor decisión de su vida. Me excusé de la mesa, saliendo al porche trasero de los Balbuena con el teléfono pegado a la oreja. La voz de Eloy Prieto temblaba a través del altavoz. Describiendo a agentes de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, examinando documentos, haciendo preguntas sobre ventas de propiedades que requerían autorizaciones especiales. Detrás de mí, a través de las puertas de cristal, Lisandro sacaba papeles de una carpeta de cuero, mostrando a su familia los detalles de su brillante transacción mientras Casilda servía más vino. 3 años antes, el viaje hacia esa casa había comenzado con una llamada telefónica diferente. Alba Trueba, la anciana propietaria, tenía una voz como la miel tibia cuando describió por primera vez la propiedad. No es lujosa, me había advertido. Mi marido construyó la mayor parte él mismo después de jubilarse de Renfe. Pero hay algo especial en esos bosques. Saben guardar secretos. Conduje hasta allí un martes por la mañana, cuando Lisandro pensaba que estaba en el dentista. El estrecho camino de tierra serpenteaba entre imponentes pinos que filtraban la luz de octubre en manchas doradas. Cuando los árboles se abrieron para revelar la casa, algo en mi pecho se deshizo por primera vez en años. 2 plantas de revestimiento de cedro desgastado, un techo de metal verdoso por el tiempo, y esa terraza, ligeramente inclinada pero sólida, con vistas a una laguna tan quieta que parecía un espejo. Alba me esperaba en los escalones de la entrada, con su pelo blanco recogido, vistiendo una camisa de franela que probablemente perteneció a su difunto marido. Me guió por cada habitación, pasando sus manos curtidas por los marcos de las puertas y los alféizares, como si se despidiera de viejos amigos. En el dormitorio principal, se detuvo ante una ventana que daba al este. Mi Amadeo solía decir que el amanecer a través de estos pinos era mejor que ir a misa, dijo en voz baja. Creo que tenía razón. Cuando me dijo el precio, era al menos 20.000 euros por debajo del valor de mercado. No necesito el dinero, explicó, estudiando mi cara con unos ojos que parecían verlo todo. Necesito saber que va alguien que necesita este lugar como Amadeo, y yo lo necesitábamos. Alguien que entienda que a veces 4 paredes y el silencio son la única medicina que funciona. La entrada representaba 3 años de almuerzos saltados, invitaciones a cenar rechazadas y ropa usada mucho más allá de su mejor momento. Cada euro ahorrado había sido un pequeño acto de rebelión contra la suposición de la familia Balbuena de que yo existía únicamente como una extensión de Lisandro. Mis manos temblaban mientras firmaba los papeles en la cocina de Alba, usando mi apellido de soltera, Ariadna Solfierro, en cada línea. Cuando me entregó las llaves, pesaban más de lo que el metal debería, cargadas de posibilidades. Durante 2 semanas guardé mi secreto, conduciendo hasta allí sola para pasear por mis habitaciones, sentarme en mi terraza,
respirar un aire que me pertenecía. Arreglé pequeñas cosas. La puerta de un armario que no cerraba, un grifo que goteaba, aprendiendo de empleados de ferreterías y videos de YouTube. Cada reparación se sentía como reclamar un pedazo de mí misma que los Balbuena habían intentado borrar. El descubrimiento de Lisandro fue pura casualidad. Decidió refinanciar su preciado BMW y necesitaba mi firma en la solicitud de crédito. La pantalla del ordenador del agente del banco estaba frente a mí cuando sacó nuestros informes de solvencia y allí estaba, en blanco y negro. Consulta reciente, hipotecaria Pinar Grande. El rostro de Lisandro pasó de la confusión a la comprensión y a la rabia en el lapso de 3 segundos. El viaje a casa fue en silencio, pero una vez dentro, llegó la explosión. ¿Has comprado una propiedad sin decírmelo? ¿Con qué dinero? Su voz subía con cada pregunta. En una hora, el Lexus de Casilda chirrió en nuestra entrada, seguido por el Mercedes de Demetrio. Lisandro había convocado a sus padres como si llamara a refuerzos para una batalla. Se dispusieron en nuestro salón como un tribunal. Casilda se sentó perfectamente erguida en nuestro sofá, sus perlas captando la luz mientras se inclinaba hacia adelante. Ariadna, cariño. Comenzó con esa voz que hacía que los apelativos cariñosos sonaran a amenazas. Ayúdanos a entender qué clase de esposa toma decisiones financieras importantes sin consultar a su marido. Demetrio se quedó junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, como si estuviera dando una presentación en una sala de juntas. Esto plantea serias preocupaciones sobre tu estado mental, Ariadna. Dinero oculto, compras secretas. Esas no son las acciones de una persona estable. Me senté en la silla que habían colocado para que me enfrentara a los tres, con las manos cruzadas en el regazo. La casa costó 45.000 euros, dije con calma. La pagué íntegramente con mis propios ingresos de trabajos independiente. No afectó en absoluto a nuestras finanzas conjuntas. Esa no es la cuestión. El puño de Lisandro golpeó la mesa de centro, haciendo que la taza de té de Casilda tintineara. Se supone que somos un equipo, y los equipos no guardan secretos. La ironía de que Lisandro hablara de equipo cuando no se había dado cuenta de mi ausencia durante docenas de sábados, no había preguntado por mis proyectos independiente, ni siquiera había recordado nuestros últimos 3 aniversarios, era tan densa que podía saborearla. Pero me quedé en silencio, habiendo aprendido hace mucho tiempo que defenderme solo les daba más munición. Los meses siguientes se convirtieron en una guerra de desgaste. Lisandro se negó a visitar la casa, llamándola «tu choza de la crisis de los 40», a cualquiera que quisiera escuchar. Su familia elaboró una narrativa en la que mi casa representaba todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio. Mi egoísmo, mi engaño, mi fracaso como esposa adecuada. Contaron la historia en cada reunión familiar, a cada amigo común, hasta que se convirtió en una verdad aceptada que el pobre Lisandro estaba casado con una mujer inestable que escondía dinero y compraba propiedades a sus espaldas. Pero cada viernes por la tarde, hacía una pequeña maleta y conducía hacia el norte. Esos fines de semana se convirtieron en mi salvación. Aprendí a reemplazar tablas rotas, a identificar el canto de los pájaros, a cultivar tomates en macetas en la terraza. Escribí en diarios, llenando páginas con pensamientos que no podía decir en voz alta. La casa aprendió mis secretos. Cómo temía las comidas de los domingos. Cómo a veces me sentaba en mi coche en la entrada durante 10 minutos reuniendo fuerzas para entrar en mi propia casa. Cómo había empezado a marcar días en un calendario privado, no para contar hacia algo, sino para demostrar que estaba sobreviviendo. Casilda intensificó su campaña con lo que llamó una reunión familiar, que en realidad era una intervención. Había preparado una presentación de PowerPoint, de verdad, con diapositivas que detallaban los supuestos costes de mantenimiento de la casa, los problemas de responsabilidad y el lastre para nuestros recursos. Había investigado sobre fallos en fosas sépticas, costes de reemplazo de tejados y aumentos del IBI, presentando cada uno como una catástrofe inevitable. Silas hacía chistes sobre que me estaba convirtiendo en una ermitaña, preguntando si estaba cultivando marihuana en el bosque. Demetrio cuestionó si me estaba viendo con alguien allí, su insinuación era clara. Lisandro permaneció en silencio durante todo el proceso, dejando que ellos hablaran por él como siempre hacía, su silencio más dañino que sus palabras. Cuando finalmente dejaron de hablar, saqué mi móvil y les mostré fotos. El jardín que había plantado, ahora creciendo salvaje con hierbas y verduras. El escritorio que había colocado junto a la ventana, donde entraba la luz de la mañana a raudales. Las estanterías que había construido yo misma, ligeramente torcidas pero funcionales. Sus rostros permanecieron impasibles, viendo solo la evidencia del tiempo pasado lejos de ellos, la energía dirigida hacia algo fuera de su control.
Miraron mis fotos durante exactamente 3 segundos antes de que Casilda cerrara mi móvil y me lo devolviera con la misma expresión que ponía al devolver comida en mal estado en un restaurante. Bueno, dijo, ajustándose las perlas. Supongo que todo el mundo necesita sus pasatiempos. La palabra pasatiempos goteaba con suficiente condescendencia como para llenar la laguna detrás de mi casa. 2 meses después de esa desastrosa intervención, todo cambió. Mi director general, Adrián Céspedes, me llamó a su despacho un lunes por la mañana en febrero. La vista desde el piso 32 mostraba Madrid envuelta en la niebla invernal, y Adrián se recortaba contra ella como un general planeando una campaña. Hemos ganado el contrato de Defensa Tech, dijo sin preámbulos. 4 meses coordinando sus oficinas satélite en Asia. Supone 12 millones para la firma y necesito a alguien con tu experiencia específica. El proyecto requería una habilitación de seguridad de alto nivel debido a los contratos de Defensa Tech. Se habían considerado 12 candidatos. Mi nombre estaba en la parte superior de la lista, rodeado 2 veces con el distintivo bolígrafo rojo de Adrián. Tu verificación de antecedentes salió impecable, dijo, deslizando la carpeta sobre su escritorio de caoba. Tu experiencia con el cumplimiento normativo internacional no tiene parangón en esta oficina. El cliente solicitó específicamente a alguien con tus cualificaciones. Acepté de inmediato, la palabra sí, escapándose antes de que pudiera pensarlo 2 veces. 4 meses lejos de los Balbuena se sentían como si me ofrecieran oxígeno después de años de asfixia. Adrián sonrió, del tipo que sugería que entendía más sobre mi situación familiar de lo que yo había compartido explícitamente. Te vas en 3 semanas. El diferencial salarial es sustancial, plus de peligrosidad más ajuste por estancia en el extranjero. Estamos hablando de duplicar tus ingresos trimestrales. Esa noche, se lo conté a Lisandro durante la cena, viendo cómo su tenedor se detenía a medio camino de su boca. ¿4 meses? Su voz no transmitía preocupación, sino cálculo. ¿Por qué te envían a ti? ¿Por qué no a Céspedes o a Kumar? ¿Tienen más antigüedad? Porque yo tengo la habilitación de seguridad y la experiencia, respondí, manteniendo la voz neutra a pesar del familiar aguijón de su duda. Una mujer sola en Asia durante 4 meses, murmuró, volviendo a su plato. Parece innecesario. ¿No puedes hacerlo a distancia? En 1 hora, Casilda había llamado, habiendo recibido la señal de socorro de Lisandro. Ariadna querida, su voz crepitaba a través del altavoz. Acabo de enterarme de este encargo en el extranjero. ¿No crees que es bastante egoísta? Dejar a tu marido durante meses. El matrimonio requiere sacrificio, y parece que solo te interesa tu carrera. La sesión informativa de seguridad, 3 días después, reveló complicaciones que no había previsto. La agente Elvira Montes, del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, explicó que todos los activos personales debían ser registrados en bases de datos nacionales. Su casa en Pinar Grande, dijo, leyendo desde su tablet, será marcada como perteneciente a una contratista habilitada que trabaja en proyectos sensibles. Esto proporciona protección adicional contra interferencias extranjeras o actividades sospechosas. Mi simple casa de campo acababa de convertirse en un activo monitorizado por el Estado. La ironía no se me escapó. La propiedad que Lisandro y su familia despreciaban como inútil estaba ahora bajo protección gubernamental. Pasé los siguientes 3 días organizando una cobertura meticulosa para mi ausencia. La empresa de gestión de propiedades que contraté era muy recomendable. Sus contratos solían servir a familias de militares desplegados. Cada pago de suministros estaba automatizado, con la empresa de gestión como pagadores secundarios. Instalé cámaras de seguridad que subían las imágenes directamente a un almacenamiento en la nube accesible desde cualquier parte del mundo. La carpeta de emergencia que preparé para Lisandro contenía 15 páginas de instrucciones detalladas, contactos de emergencia, compañías de suministros, calendarios de mantenimiento y advertencias explícitas sobre el estatus de protección de la casa. Subrayé acceso solo en caso de emergencia, con marcador amarillo. 3 veces. Lisandro la hojeó con un divertimento apenas disimulado. Es solo una choza en el bosque, Ariadna, no la cámara acorazada del Banco de España. Se rió, lanzando la carpeta sobre la encimera de la cocina, donde permanecería intacta durante los siguientes 4 meses. La humedad de Singapur me golpeó como un muro cuando bajé del avión, pero la sensación de libertad era más fuerte que cualquier incomodidad física. Mi habitación de hotel tenía vistas a Marina Bay, las luces de la ciudad reflejándose en el agua como diamantes esparcidos. Esa primera noche, me quedé en el balcón y sentí cómo mis hombros bajaban de su posición permanente cerca de mis orejas. 4 meses sin ser despreciada, ignorada o menospreciada, se extendían ante mí como una promesa. El trabajo fue intenso pero estimulante.
Descubrí una red de problemas de cumplimiento que le había costado a Defensa Tech millones en posibles multas. Mis informes diarios a Adrián eran recibidos con elogios que me resultaban extraños después de años de indiferencia de Lisandro. El cliente quedó lo suficientemente impresionado como para solicitar una extensión, que yo decliné cortésmente. 4 meses era mi límite. Mis videollamadas semanales con Lisandro se convirtieron en un estudio del desinterés decreciente. Inicialmente, aguantaba 10 minutos de conversación, haciendo preguntas superficiales sobre mi trabajo, mientras su atención se desviaba hacia lo que fuera que tuviera en la pantalla de su ordenador. Para la tercera semana, asistí a las cenas de Casilda durante nuestras llamadas programadas, el parloteo familiar ahogando cualquier intento de conversación significativa. «Apenas se nota tu ausencia», dijo Casilda una vez, lo suficientemente alto como para ser escuchada a través del teléfono de Lisandro, seguido de una risa que reconocí como la de Silas. Los correos electrónicos de Casilda llegaban puntualmente cada domingo por la noche. Me reenviaba artículos sobre mujeres de carrera que perdieron a sus familias o relatos históricos de esposas que habían abandonado sus deberes por ambición personal. Cada mensaje firmado con «Preocupada por tu matrimonio, Casilda», como si su preocupación alguna vez se hubiera extendido más allá del control. El chat de grupo familiar de WhatsApp, del que había sido parte durante 6 años, de repente mostró un mensaje de error una mañana. «Ya no participas en este grupo». Sin explicación, sin aviso. Lisandro afirmó que fue un fallo técnico cuando le pregunté, pero sus redes sociales contaban una historia diferente. Fotos de cenas familiares lo mostraban centrado entre Casilda y Demetrio, con la novia de Silas, Zaira, ocupando el que había sido mi asiento. Los pies de fotos se leían como obituarios de mi presencia. Gran noche con toda la familia y completos al fin. Las cámaras de seguridad de mi casa se convirtieron en mis salvavidas hacia algo real. Cada mañana revisaba las grabaciones mientras tomaba café, viendo ciervos deambular por el terreno o la lluvia dibujar patrones en la superficie de la laguna. Los informes semanales de la empresa de gestión eran breves, todos los sistemas normales, sin incidencias que reportar, pero proporcionaban más consuelo que los mensajes cada vez más esporádicos de Lisandro. Para el tercer mes, Lisandro había dejado de responder a mis llamadas por completo. Los mensajes de texto recibían respuestas de una sola palabra horas después. Ocupado, bien, luego. Sus redes sociales, sin embargo, mostraban una notable disponibilidad para cenar con colegas, tomar copas con Silas, conciertos con gente que no reconocía. Zaira, la novia de Silas, aparecía en más fotos, siempre riéndose de algo que Lisandro había dicho, su mano ocasionalmente en su hombro de esa manera casual que no era casual en absoluto. La mano perfectamente manicurada de Zaira descansaba sobre el hombro de Lisandro en la última foto que había publicado. Su sonrisa demasiado brillante, su proximidad demasiado familiar. La marca de tiempo mostraba el martes pasado, cuando había afirmado estar trabajando hasta tarde en los informes trimestrales. Cerré el portátil y miré el horizonte de Singapur, el pulso de la ciudad vibrando a través de la ventana de mi hotel mientras procesaba lo que esas imágenes significaban. Ya no era solo indiferencia, era algo completamente diferente. El vuelo de regreso se extendió a lo largo de 16 horas y 3 zonas horarias, tiempo de sobra para prepararme para lo que me esperaba en Madrid. Le envié a Lisandro mi hora de llegada 2 veces. No recibí respuesta. Cuando el avión aterrizó el jueves por la tarde, el aire de octubre tenía ese particular frío castellano que lo corta todo. Esperé 40 minutos en la recogida de equipajes, viendo a familias reunirse, parejas abrazarse, chóferes sosteniendo carteles para extraños. Ni rastro de Lisandro. Finalmente apareció un mensaje. «Mamá está preparando una cena especial por tu regreso. Ven directamente aquí». El taxista me ayudó a cargar mi equipaje en el maletero mientras yo miraba esas palabras. Cena especial en casa de Casilda. Después de 4 meses fuera, mi marido no podía molestarse en recogerme en el aeropuerto, pero los Balbuena estaban orquestando algo que requería preparación. La ruta a casa nos llevó más allá de nuestro barrio, y le pedí al conductor que redujera la velocidad al pasar por nuestra casa. A través de la ventana del salón, vislumbré muebles que no reconocía. Un sofá seccional de cuero, donde debería estar nuestro sofá azul. Obras de arte en paredes que habían estado desnudas cuando me fui. En la entrada había 2 coches que nunca había visto antes. Un BMW más nuevo que el de Lisandro y algo deportivo en rojo. Nuestro jardín, que había cuidado meticulosamente durante 3 años, había sido reemplazado por un paisajismo genérico. ¿Es esta su casa?, preguntó el conductor notando mi mirada. Ya no estoy segura, respondí honestamente. Le pedí que me dejara en la esquina, arrastrando mi maleta hasta nuestra puerta principal como una extraña acercándose a un hogar desconocido. Mi llave todavía funcionaba, pero la casa por dentro no era mía. Los muebles de cuero eran reales, caros,
El arte consistía en piezas abstractas que Casilda aprobaría, seguras, insípidas, costosas. La cocina había sido reorganizada por completo. Mi especiero cuidadosamente dispuesto había desaparecido, reemplazado por botes decorativos que probablemente no contenían nada. En nuestro dormitorio todavía era nuestro. Las sábanas eran diferentes, de algodón egipcio aún con las arrugas del embalaje. El armario mostraba la ropa de Lisandro expandida a mi sección, mis prendas restantes comprimidas en una esquina como una idea de última hora. Sobre la cómoda había un frasco de perfume que no reconocí. Definitivamente no era mío. Dejé mi maleta sin abrir y conduje hasta la casa de los Balbuena, mis manos firmes en el volante a pesar del agotamiento que tiraba de mis huesos. Su entrada parecía un concesionario de coches de lujo, el Lexus de Casilda, el Mercedes de Demetrio, el Range Rover de Silas, el BMW de Lisandro y otros dos que no reconocí. La casa brillaba con una luz cálida, sombras moviéndose detrás de las cortinas como una obra de teatro en progreso. La puerta principal estaba abierta. Podía oír voces desde el comedor, risas que llevaban el tono particular de la celebración. La voz de Casilda se elevaba por encima de las demás. Lo manejó de manera brillante. Absolutamente brillante. Me quedé en el pasillo escuchando cómo se celebraba mi ausencia antes de entrar a la vista. La escena estaba orquestada como una página de revista. La cristalería heredada de Casilda, la que solo usaba para Navidad y anuncios de compromiso, brillaba bajo la lámpara de araña, decantadores de vino que costaban más que mi compra semanal, abiertos, respirando. Todos se habían vestido para la ocasión. Casilda con perlas y seda, Demetrio con su chaqueta del club de golf, Silas con lo que parecía un traje nuevo. Lisandro estaba de pie a la cabeza de la mesa, ocupando el asiento que yo solía tomar cuando éramos anfitriones, con la expresión de un hombre que acababa de ganarlo todo. Ariadna, la voz de Casilda transmitía una falsa calidez. Justo a tiempo. Estábamos a punto de brindar. Se habían dispuesto alrededor de la mesa como un público en un teatro, cada rostro con esa expresión particular de emoción apenas contenida que precede a los grandes anuncios. Zaira también estaba allí, sentada junto a Silas, pero inclinada hacia Lisandro, su mano descansando cerca de su copa de vino. «Bienvenida a casa», dijo Lisandro, sin moverse de su posición de poder a la cabeza de la mesa. «¿Qué tal el vuelo?» Antes de que pudiera responder, levantó su copa, captando la atención con una autoridad que nunca le había visto mostrar. «En realidad, antes de empezar, tengo algo importante que compartir». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Todos conocéis la casita de Ariadna en la sierra, esa compra tan poco práctica que hizo hace 3 años. Mis hombros se tensaron ante su tono, la forma despectiva en que dijo «casita», como si fuera un juguete de niños. Bueno, pues por fin he hecho algo al respecto. La vendí el mes pasado por 60.000 euros mientras ella estaba en el extranjero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una presencia física. La sala estalló en aplausos. El aplauso de Demetrio, el grito de deleite de Casilda, el silbido de apreciación de Silas. Zaira también aplaudió. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Lisandro. Lisandro señaló el elaborado festín sobre la mesa. Platos que reconocí como del caro restaurante francés del centro. El dinero para esta cena es de la venta de la casa. Al menos cubre una comida. Su familia se rió de este chiste, esta revelación casual de que había robado mi santuario y usado el dinero para su entretenimiento. Permanecí perfectamente quieta, mi silencio completo, mientras mi móvil comenzaba a vibrar en mi bolsillo. Lisandro sacó una carpeta de cuero, del tipo que usan los abogados caros, extendiendo documentos sobre el mantel impecable de Casilda. «La mejor parte es cómo lo manejé todo yo mismo», se jactó, pasando el dedo por las páginas. «Investigué comparables, gestioné 3 ofertas competidoras, ahorré miles en comisiones de agencia». «Brillante», murmuró Demetrio, inclinándose para examinar los papeles. «Un instinto de negocios absolutamente brillante». «¿Cómo solucionaste el problema de la firma?», preguntó Silas, su pregunta con genuina curiosidad más que preocupación. La sonrisa de Lisandro se amplió. «Pasé 3 días practicando. La clavé». Señaló varias líneas de firma, cada una mostrando mi nombre y una caligrafía que se parecía a la mía, pero no del todo. La A de Ariadna estaba mal inclinada, la O final demasiado afilada. Casilda examinó los documentos con aprobación. «Ingenio», declaró. «Eso es lo que yo llamo ingenio». Mi móvil volvió a vibrar. Eloy Prieto, abogado. No reconocí el nombre, pero algo en mi interior me dijo que esta llamada lo cambiaría todo en esa habitación. Me alejé de la mesa, presionando el teléfono contra mi oreja,
mientras me dirigía hacia las puertas francesas que daban al impecable porche trasero de Casilda. «¿Sra Valbuena?» La voz del hombre estaba quebrada por un pánico que inmediatamente puso mis nervios en alerta. «Soy Eloy Prieto. Representé a los compradores de su casa de la sierra. Quiero decir, la venta que su marido arregló». A través de las puertas de cristal, observé a Lisandro rellenar las copas de vino, su boca moviéndose animadamente mientras continuaba su actuación para su cautivada audiencia. Casilda le tocó el brazo afectuosamente, la madre orgullosa admirando a su hijo inteligente. Zaira se rió de algo que dijo Silas, pero sus ojos seguían los movimientos de Lisandro con un interés que iba más allá de la observación casual. «¿En qué puedo ayudarle, señor Prieto?» Mantuve la voz firme, profesional, aunque mi pulso había comenzado a acelerarse. «¿Por qué hay agentes de la Guardia Civil en nuestro despacho?» Las palabras salieron de golpe, su compostura completamente destrozada. «Están examinando documentos, preguntando sobre ventas de propiedades restringidas, hablando de transferencias fraudulentas. Han confiscado nuestros archivos. ¿Qué clase de propiedad nos vendió su marido?» «Guardia Civil». Las palabras cayeron con el peso de una vindicación que no esperaba. Me adentré más en el porche, el aire de la noche de octubre afilado contra mi piel cansada por el viaje. «Señor Prieto, he estado en el extranjero durante 4 meses. Es la primera vez que oigo hablar de una venta. Quizás debería explicarme a qué transacción se refiere exactamente». «La casa de Pinar Grande». Su respiración era audible a través del teléfono. Su marido proporcionó toda la documentación, lo manejó todo él mismo. Cerramos el trato hace 6 semanas. 60.000 euros transferidos a su cuenta conjunta. Pero ahora hay agentes aquí hablando de registros de propiedad del Estado y habilitaciones de seguridad. Están usando palabras como fraude y falsificación. Hace 6 semanas, mientras yo estaba en Singapur documentando meticulosamente violaciones de cumplimiento que le ahorrarían millones a Defensa Tech, Lisandro había estado falsificando mi firma en documentos oficiales. La ironía era casi perfecta en su belleza. «Señor Prieto», dije con cuidado, «necesito revisar algunos documentos y hacer algunas llamadas. Me pondré en contacto con usted en 1 hora». Terminé la llamada y me quedé en el jardín meticulosamente cuidado de Casilda, rodeada de rosas que pagaba a alguien para que las cuidara, procesando lo que acababa de enterarme. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de un número oculto mientras hablaba con Prieto. Mientras las revisaba, apareció un mensaje de un número que reconocí de inmediato: «Agente Indira Garcés». Nos habíamos conocido durante la renovación de mi habilitación de seguridad hacía 6 meses, una mujer meticulosa de ojos agudos que había hecho preguntas inquisitivas sobre cada aspecto de mi vida. Su mensaje era breve: «Sra Valbuena, al corriente de la situación de su propiedad en Pinar Grande. Mantenga un comportamiento normal, asista a la cena familiar como estaba previsto. Mantenga a los sujetos sin conocimiento. Equipo movilizándose». El mensaje había llegado hacía 2 horas, mientras mi avión descendía hacia Madrid. La agente Garcés sabía de la venta fraudulenta incluso antes de que yo aterrizara. Las bases de datos que rastreaban mi casa como un activo protegido habían detectado la transferencia no autorizada, desencadenando una investigación que ahora convergía en esta cena donde Lisandro celebraba su genio criminal. Pensé en la sesión informativa de seguridad a la que había asistido antes de irme a Singapur. La cuidadosa explicación del agente Montes sobre cómo las propiedades de contratistas habilitados se convertían en parte de un marco de protección más amplio. La casa no era solo mía. Estaba etiquetada en los sistemas del Estado como un activo que no podía ser transferido sin múltiples autorizaciones. La falsificación de Lisandro no solo había robado mi propiedad, había activado alertas en bases de datos que él no sabía que existían. A través de la ventana, lo vi levantarse de nuevo, presidiendo la mesa. Sus manos se movían expresivamente mientras parecía explicar algo, probablemente la historia detallada de cómo había sido tan listo, tan ingenioso. El rostro de Casilda brillaba con orgullo maternal. Demetrio asentía con aprobación ante cualquier sabiduría empresarial que su hijo compartiera. Parecían una pintura renacentista de satisfacción familiar, completamente inconscientes de que su niño de oro acababa de confesar delitos federales. Regresé al comedor, deslizando mi teléfono en el bolsillo donde vibró con otro mensaje que no revisé. Lisandro se detuvo a mitad de la frase cuando entré. Sus cejas se alzaron ligeramente. «¿Llamada importante?», preguntó, aunque su tono sugería que en realidad no le importaba la respuesta. «Solo del trabajo, seguimiento de alguna documentación», respondí, tomando mi asiento en el extremo más alejado de la mesa, el lugar que me habían asignado como una idea de última hora. Lisandro se rió, el sonido con un matiz de condescendencia que conocía demasiado bien.
Siempre trabajando, incluso recién bajada del avión. Deberías aprender a relajarte, Ariadna. Se volvió hacia su audiencia, ansioso por continuar su historia. Lo mejor fue acceder a todos los documentos necesarios. Mientras Ariadna estaba de juerga por Asia, tomé la iniciativa de organizar nuestros papeles financieros, encontré todo en su despacho. La escritura, el título, los documentos del seguro, todo guardado en su pequeña caja fuerte, cuya combinación nunca se molestó en cambiar de la fecha de nuestro aniversario. Brillante, murmuró Demetrio. Tomar el control de activos desperdiciados. Eso es lo que hace un verdadero hombre de negocios. Casilda asintió con entusiasmo. Exactamente. ¿Por qué dejar que el dinero se quede parado en una casucha cuando se puede invertir adecuadamente? Lisandro ha estado mirando algunas oportunidades excelentes en la nueva empresa de Silas. Silas se inclinó hacia adelante, de repente interesado. Definitivamente nos vendría bien la inyección de capital. Mi socio cree que podríamos triplicar la inversión en 18 meses. Ya estaban gastando mi dinero, repartiéndose las ganancias del robo de Lisandro como piratas compartiendo un tesoro. Ni una sola persona en esa mesa había preguntado por qué no me habían consultado sobre la venta de mi propia propiedad. La suposición de la autoridad de Lisandro era tan completa, tan incuestionable, que no podían concebir sus acciones como criminales. Tu trabajo con la firma fue impresionante, le dijo Silas a Lisandro sonriendo ampliamente. Sinceramente, no podría distinguir la diferencia de la real. 3 días de práctica, respondió Lisandro con orgullo. Usé sus viejos diarios para estudiar su caligrafía. La clave es conseguir la presión correcta, la forma en que curva ciertas letras. Zaira finalmente habló, su voz con una dulzura que no llegaba a sus ojos. Debes estar muy orgullosa, Ariadna. Lisandro realmente tomó las riendas mientras estabas fuera. Encontré su mirada firmemente, notando cómo su mano se había movido para descansar cerca de la de Lisandro sobre la mesa, sus dedos casi tocándose. Oh, sí, respondí. Ciertamente tomó las riendas de algo que no era suyo. Las palabras quedaron en el aire por un momento antes de que Lisandro se las quitara de encima con una risa. Todo en un matrimonio es nuestro, cariño. Eso es lo que significa ser un equipo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del agente Garcés. 15 minutos. Observé el segundero del reloj de pie de Casilda pasar por el 12. 14 minutos desde el último mensaje del agente Garcés. Lisandro había pasado a describir sus futuros planes de inversión para los 60.000 euros, su voz con la confianza de un hombre que creía haberse salido con la suya. Casilda estaba sirviendo su tiramisú casero, el postre que reservaba para victorias especiales, cuando el primer vehículo negro entró silenciosamente en la entrada. Los faros barrieron las ventanas del comedor como reflectores, seguidos inmediatamente por 2 vehículos más que se posicionaron con precisión militar. A través de las cortinas transparentes, pude ver las matrículas oficiales, del tipo que hace que los vecinos miren por las persianas y se pregunten qué nivel de problemas ha llegado a su calle. 6 figuras emergieron de los vehículos, moviéndose con la eficiencia coordinada de personas que habían hecho esto muchas veces antes. Me levanté de la mesa, mi movimiento tan repentino que la copa de vino de Zaira se tambaleó. Yo abro la puerta, dije, aunque nadie había llamado todavía. Lisandro apenas me miró, demasiado absorto en explicarle a Demetrio cómo planeaba apalancar el dinero de la casa en una cartera inmobiliaria más grande. Llegué a la puerta principal justo cuando la agente Indira Garcés levantaba la mano para llamar. Estaba flanqueada por otros 5 agentes, todos con el tipo de trajes oscuros que gritaban autoridad. Sus ojos se encontraron con los míos con reconocimiento profesional. Se acordaba de mí de la entrevista de habilitación de seguridad. Se acordaba de la mujer que se había sentado frente a ella durante 3 horas respondiendo preguntas sobre cada aspecto de su vida. Sra. Valbuena dijo en voz baja. ¿Están todos los sujetos presentes? Están en el comedor, confirmé, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Están tomando el postre. Los agentes se movieron por el pasillo de Casilda con precisión practicada, sus pasos deliberados sobre sus pulidos suelos de madera. Cada pisada sonaba como una cuenta atrás, marcando los segundos hasta que el mundo de Lisandro se derrumbara. La agente Garcés iba al frente, su mano descansando casualmente cerca de su placa, lista para presentar las credenciales que convertirían la celebración en una catástrofe. El comedor quedó en silencio cuando los 6 agentes entraron, dispersándose para bloquear todas las salidas con movimientos tan suaves que parecían coreografiados. El tenedor de Lisandro quedó suspendido a medio camino de su boca, el tiramisú deslizándose sobre el mantel heredado de Casilda. El rostro de Demetrio perdió el color tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Silas se echó hacia atrás en su silla, como si pudiera desaparecer en el papel pintado,
mientras los ojos de Zaira saltaban entre los agentes y la puerta, calculando distancias que nunca podría cruzar. Lisandro Balbuena, anunció la agente Garcés, su voz con el peso de la autoridad que hacía que todo lo demás en la habitación pareciera de repente trivial. Levantó su placa, el escudo dorado captando la luz de la lámpara de araña de Casilda. Queda detenido por fraude electrónico, falsificación de documentos y conspiración para cometer delitos contra la propiedad del Estado. Las palabras cayeron como golpes físicos. La copa de vino de Lisandro se le escapó de la mano, rompiéndose en el suelo en una cascada de cristal, y vino tinto que se extendió por la alfombra persa de Casilda como sangre. Esto es una locura. Se puso de pie de un salto, su silla raspando el suelo. Fue solo un negocio inmobiliario, una simple transacción. Ha ido. La agente Garcés se movió hacia él con una confianza serena. Vender una propiedad registrada por el Estado usando documentos falsificados no es una simple transacción, señor Balbuena. Es un delito grave. Las esposas aparecieron en sus manos con facilidad practicada. El metal chasqueó alrededor de las muñecas de Lisandro con una finalidad que hizo gritar a Casilda. «¡Ha habido un error!». La voz de Casilda se quebró, sus manos revoloteando hacia sus perlas como si pudieran protegerla de esta realidad. «Esto es un malentendido. Lisandro solo estaba siendo ingenioso. Tenemos que llamar a nuestro abogado». Demetrio se levantó, tratando de invocar la autoridad que comandaba en las salas de juntas, pero su voz temblaba al hablar. «No pueden simplemente entrar en nuestra casa y...». «Señor, por favor, siéntese», le instruyó uno de los otros agentes, su tono dejando claro que no era una petición. Demetrio se hundió de nuevo en su silla, pareciendo de repente tener cada uno de sus 72 años. Los agentes comenzaron su documentación sistemática de la escena. Uno fotografió los documentos falsificados todavía extendidos sobre la mesa, la confesión de Lisandro transformada en prueba. Otro capturó imágenes de las botellas de champán, el elaborado festín, la celebración que había sido financiada con dinero robado. Un tercer agente recogió los teléfonos de la familia, ignorando las protestas de Zaira sobre la privacidad y las afirmaciones de Silas de que él no estaba involucrado. Lisandro se volvió hacia mí, su rostro pasando por un ciclo de emociones: confusión, ira, desesperación antes de asentarse en algo que parecía traición. «Ariadna, diles que esto es un malentendido. Eres mi esposa. Explica que tenía todo el derecho a vender esa propiedad. Diles». Encontré su mirada con el mismo silencio firme que había perfeccionado durante 6 años de ser despreciada, ignorada y menospreciada. El silencio que una vez fue mi prisión ahora se convertía en mi poder. No dije nada, dejando que mi falta de palabras hablara volúmenes sobre años de agravios acumulados que habían llevado a este momento. «Las esposas no pueden testificar contra sus maridos», dijo desesperadamente, aferrándose a argucias legales que no entendía. «No puedes hacerme esto. Estaba ayudando a nuestras finanzas. Estaba siendo listo». La agente Garcés hizo una pausa en su proceso de asegurar las manos de Lisandro a su espalda. «En realidad, señor Balbuena, los cónyuges pueden testificar sin duda en casos de delitos cometidos el uno contra el otro. Pero lo más importante es que no necesitamos el testimonio de su esposa. Las pruebas que ha proporcionado esta noche, su confesión detallada a su familia, los documentos falsificados que exhibió, la venta fraudulenta de una propiedad registrada por el gobierno, son más que suficientes». Luego me miró a mí, su expresión profesionalmente neutra, pero con algo en sus ojos que podría haber sido comprensión. «Sra. Balbuena, necesitaremos que venga al juzgado central mañana para prestar declaración. Nuestra unidad de delitos económicos ha descubierto irregularidades adicionales que van más allá de la venta de la casa». El grito ahogado de Casilda fue audible. «¿Irregularidades adicionales?». La agente Garcés dirigió su atención a los padres de Lisandro. «Señor Isra Balbuena, ustedes también tendrán que venir a declarar. Sus nombres aparecen en varias transferencias sospechosas relacionadas con este caso». Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Parece que la venta de la casa fue solo el principio. Nuestros contables forenses han encontrado pruebas de malversación sistemática de cuentas conjuntas, inversiones ocultas y lo que parece ser un patrón de fraude financiero que se remonta a varios años. La familia, que había pasado 6 años celebrando cada logro menor de Lisandro mientras despreciaba todo lo que yo conseguía, ahora se sentaba congelada, viendo a su niño de oro ser llevado esposado. Su dinastía de juicio y crueldad casual se desmoronaba en tiempo real, derribada por la propia arrogancia de Lisandro y su entusiasta participación en la celebración de sus crímenes. Silas estaba congelado contra la pared del comedor, con el rostro pálido, mientras uno de los agentes comenzaba a leerle sus derechos como testigo material. Zaira se había derrumbado en una silla, el rímel corriendo por sus mejillas mientras insistía repetidamente en que apenas los conocía
a pesar de las fotos en el teléfono de Lisandro que la mostraban en reuniones familiares durante los últimos 8 meses. Casilda se aferraba a la gente más cercano, rogando acompañar a Lisandro, mientras Demetrio se sentaba con la cabeza entre las manos, murmurando algo sobre llamar a su abogado, quien irónicamente había sido inhabilitado 2 años antes por sus propias irregularidades financieras. La mañana siguiente llegó con una claridad que se sentía casi surrealista. Me senté en mi cocina ahora, no la nuestra, bebiendo café de la taza que me había comprado en Singapur, viendo el amanecer pintar las paredes de dorado. Mi teléfono había estado vibrando sin parar desde la medianoche con llamadas de números que no reconocía, periodistas que de alguna manera habían conseguido mi contacto y los repetidos intentos de Casilda de localizarme a pesar de que los agentes le habían dicho explícitamente que no se pusiera en contacto conmigo. La primera ficha de dominó cayó en 48 horas. Gestoría Premier, la empresa que había procesado la venta fraudulenta de Lisandro, se encontró con investigadores en su puerta el lunes por la mañana. Al mediodía, su licencia había sido suspendida a la espera de la investigación. El propietario Fermín Salcedo dio una entrevista de pánico a las noticias locales, afirmando que habían seguido los procedimientos estándar, pero los documentos falsificados que Lisandro había proporcionado eran tan obviamente fraudulentos que su falta de verificación de la autorización constituía una negligencia grave. Los 30 años de carrera de Salcedo terminaron en una sola mañana, su reputación destruida por la transacción de Lisandro. 3 agentes inmobiliarios que habían asesorado a Lisandro sobre precios y estrategia se enfrentaron a su propio juicio. Katrina Lowell, que había proporcionado datos de ventas comparables, perdió su licencia cuando los investigadores descubrieron que nunca había verificado la propiedad de Lisandro sobre el inmueble. Dennis Crow, que había conectado a Lisandro con posibles compradores, fue hallado culpable de ignorar múltiples señales de alarma en la documentación. Brenda Finch, que había celebrado la venta en sus redes sociales profesionales, atribuyéndose el mérito de facilitar otra transacción exitosa, vio cómo su carrera de 20 años se evaporaba cuando las capturas de pantalla de sus publicaciones se convirtieron en prueba de negligencia profesional. Las publicaciones de Casilda en Facebook se volvieron particularmente dañinas. Su orgullosa declaración: "Mi brillante hijo acaba de cerrar el negocio del año", acompañada de fotos de la cena de celebración, había sido compartida 16 veces antes de los arrestos. Vecinos que siempre habían encontrado a los Balbuena insufribles proporcionaron alegremente capturas de pantalla a los investigadores. Su publicación de 3 semanas antes, tan orgullosa de Lisandro tomando las riendas mientras su esposa se va de juerga por Asia, se convirtió en prueba de premeditación. Las señoras del club de campo a las que había presumido de la perspicacia empresarial de Lisandro ahora cruzaban la calle para evitarla. El bufete de abogados de Eloy Prieto implosionó espectacularmente. Los compradores, una pareja inocente llamada Mateo y Lucía Rojas, que pensaban que estaban comprando un refugio de fin de semana, demandaron a todos los implicados. Su demanda nombraba al bufete de Prieto, la gestoría, los 3 agentes inmobiliarios, a Lisandro, e incluso intentaron incluirme a mí, antes de que su abogado se diera cuenta de que yo era la víctima. Los socios de Prieto lo expulsaron en una semana, su nombre raspado del directorio del edificio antes de que la tinta de las citaciones se secara. 6 meses de investigación revelaron que el alcance del engaño de Lisandro iba mucho más allá de la casa. Los contables forenses descubrieron que había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante años, financiando inversiones fallidas y préstamos no autorizados a su familia. Cada transacción contaba una historia de privilegio y robo. Los 20.000 euros a Silas para su revolucionario negocio de dropshipping que nunca envió un solo artículo. Los 15.000 euros a Demetrio para cuotas del club de golf y deudas de juego que había ocultado a Casilda. El flujo constante de cantidades más pequeñas, 500 euros por aquí, 1.000 por allá, que financiaban los almuerzos de Lisandro con Zaira, sus viajes de fin de semana de los que yo nunca supe nada, regalos para una relación que aparentemente se había estado desarrollando mientras yo trabajaba en el extranjero. La jueza Elena Bastida presidió la sentencia de Lisandro con el cansancio de alguien que había visto a demasiados hombres privilegiados creer que las reglas no se aplicaban a ellos. La Audiencia Nacional en Madrid tenía el tipo de arquitectura imponente diseñada para recordar a los acusados el poder del Estado. Lisandro se sentó en el banquillo de los acusados con un traje que ya no le quedaba bien. 6 meses en prisión preventiva le habían despojado de su arrogancia casual junto con 7 kilos. «Señoría», comenzó Lisandro su alegato, su voz carente de la confianza que una vez había dominado salas de juntas y cenas familiares. No tenía intención de hacer daño, simplemente intentaba maximizar activos infrautilizados. En un matrimonio la propiedad es compartida. Creía que tenía todo el derecho a tomar decisiones financieras para el beneficio de nuestra familia. La jueza Bastida se quitó las gafas,
limpiándolas lentamente antes de responder. Señor Balbuena, acaba de confesar premeditación y planificación sistemática. Usted no tomó una decisión financiera. Cometió fraude electrónico, falsificación de documentos y conspiración. Su detallada explicación de la investigación de precios, la práctica de firmas y la evasión de tasas legales no minimiza su culpabilidad. La confirma. La sentencia cayó como un mazo. 4 años en prisión, sin posibilidad de libertad anticipada, más 285.000 euros en concepto de restitución. El hombre que había cometido delitos graves para ahorrarse 1.000 euros en tasas legales ahora debía más de lo que ganaría en una década. La sala estalló en susurros mientras la cifra se asimilaba. El abogado de Lisandro, un defensor de oficio ya que ningún abogado privado quiso tomar su caso, se desplomó en su silla. Casilda y Demetrio se enfrentaron a sus propias consecuencias legales. La investigación reveló que habían recibido más de 50.000 euros en fondos robados a lo largo de los años, dinero que habían gastado en cruceros y cuotas del club de campo, sabiendo que los ingresos de su hijo no podían soportar tal generosidad. Se presentaron ante un juez diferente 2 semanas después, su abogado argumentando que eran simplemente padres ingenuos que habían confiado en su hijo. La respuesta del fiscal fue devastadora. Pruebas de correo electrónico mostraban que habían animado activamente a Lisandro a tomar el control de las finanzas familiares mientras yo estaba en el extranjero. Sila sorprendió a todos al colaborar inmediatamente. Enfrentado a posibles cargos de conspiración, proporcionó a los fiscales un testimonio detallado sobre las discusiones familiares sobre mi casa, las sesiones de planificación de Lisandro y el conocimiento de sus padres sobre el plan. A cambio de libertad condicional y servicios a la comunidad, se convirtió en el testigo estrella contra su propia familia. Su testimonio reveló años de discusiones casuales sobre mi gasto derrochador en la casa, estrategias para acceder a mis cuentas y la sugerencia de Casilda de que Lisandro se encargara de las cosas mientras yo estaba fuera. El testimonio de Silas había concluido con él mirando directamente a sus padres, su voz firme mientras describía años de manipulación financiera que había presenciado pero nunca cuestionado, hasta que los agentes le mostraron las pruebas. Lo sabían, dijo simplemente. Todos sabíamos que el dinero de Ariadna estaba siendo sustraído. Simplemente lo llamábamos finanzas familiares. La sala había quedado en silencio ante esa admisión. Incluso el taquígrafo hizo una pausa antes de continuar su transcripción. 3 semanas después de la sentencia final, volví a mi casa por primera vez desde el arresto de Lisandro. La empresa de gestión la había mantenido perfectamente durante el caos, pero ahora los fondos de restitución la habían transformado en algo más allá de mi visión original. El estrecho camino de tierra había sido debidamente nivelado y cubierto de grava. Nuevas cámaras de seguridad, discretas pero completas, vigilaban cada acceso. La puerta principal lucía un nuevo sistema de cerrojo que requería tanto una llave como un código, instalado por la misma empresa que asegura instalaciones gubernamentales. En el interior, la transformación continuaba. La cocina que había planeado renovar algún día había sido completamente reconstruida. Nuevos electrodomésticos, encimeras de granito, armarios que cerraban suavemente en lugar de requerir el ángulo específico que yo había memorizado. Las ventanas de toda la casa habían sido reemplazadas por vidrio de triple panel que convertía el pinar exterior en una pintura viva, cada aguja nítida contra el cielo. La terraza que crujía había sido reforzada y ampliada, ahora rodeando 2 lados de la casa con bancos incorporados que daban a la laguna. La agente Indira Garcés llegó un martes por la mañana, en su vehículo personal en lugar del sedán oficial. Traía 2 cafés de la cafetería del pueblo, recordando mi preferencia por la leche de avena sin que yo lo hubiera mencionado. Nos sentamos en la nueva terraza, el aire de octubre fresco pero no frío, viendo la niebla levantarse de la laguna. La investigación se ha ampliado, dijo, su tono profesional suavizado por algo que podría haber sido admiración. Tu caso destapó algo más grande. Lisandro había estado llevando a cabo esquemas similares con otras 3 familias, apuntando a mujeres a cuyos activos podía acceder a través de su posición en el banco. Explicó cómo la protección de mi casa había sido el detonante que lo expuso todo. Sin esa clasificación, Lisandro podría haber continuado indefinidamente, robando a mujeres que confiaban sus finanzas a instituciones donde él tenía influencia. La UCO había recuperado casi $500,000 de euros en fondos robados, aunque gran parte ya se había gastado en el estilo de vida de la familia Balbuena. El proceso de divorcio se llevó a cabo enteramente a través de abogados. La ley no mostró piedad con los cónyuges encarcelados que habían cometido delitos económicos contra sus parejas. La jueza, una mujer mayor llamada Beatriz Campillo, había revisado las pruebas con visible disgusto. Sra. Solfierro dijo, usando mi apellido de soltera, que había recuperado legalmente. El tribunal le concede todos los bienes gananciales sin excepción.
Todo vino a mí. La casa en las afueras con sus muebles caros que no quería. Los ahorros conjuntos que Lisandro no había logrado robar. Las cuentas de inversión que había ocultado torpemente. Incluso la cristalería heredada de Casilda, que ella había designado específicamente para Lisandro en su testamento. La cristalería fue particularmente satisfactoria. 12 servicios de mesa de bohemia que habían estado en su familia durante generaciones, ahora en cajas en mi sótano, esperando ser donadas a una organización benéfica. Las cartas de Lisandro comenzaron a llegar 6 semanas después de su sentencia. La primera era de enfado, acusándome de orquestarlo todo, de saber sobre la protección y de tenderle una trampa. La segunda llegó un mes después, cambiando a la autocompasión, lamentando sus circunstancias y la injusticia de su situación. En la tercera carta, se colaron indicios de comprensión. No remordimiento exactamente, pero el reconocimiento de que su plan inteligente no había sido tan inteligente. Me enteré de las clasificaciones de propiedad del Estado, escribió en la que sería su última carta. Lo explicaron durante la clase de educación legal aquí. Debería haber hecho preguntas. Debería haberte preguntado a ti. Nunca se disculpó, nunca reconoció los años de robo antes de la casa, nunca mencionó el dolor de ser invisible en mi propio matrimonio. Simplemente dejó de escribir, quizás comprendiendo finalmente que sus palabras, como su presencia, ya no eran bienvenidas en mi vida. El periódico local publicó la historia durante semanas. Escándalo en la alta sociedad. La casa de la esposa destapa años de fraude financiero, se convirtió en el artículo más leído en la historia digital del periódico. Los reporteros llamaban constantemente, ofreciendo pago por entrevistas exclusivas, prometiendo contar mi versión de la historia. Los rechacé a todos. Las conclusiones de la investigación eran de dominio público, páginas de documentación que hablaban más elocuentemente de lo que cualquier entrevista podría. Los hechos mismos eran vindicación suficiente. Lisandro en prisión, sus padres en bancarrota por los pagos de restitución, su reputación destruida por su propia codicia. La actitud de mis vecinos cambió por completo. Donde una vez habían visto a la esposa silenciosa de Lisandro que rara vez hablaba en las fiestas del barrio, ahora veían a alguien que había soportado años de abuso financiero mientras construía su propio éxito. Clara, la de al lado, trajo guisos durante el proceso de divorcio. Teo, el de enfrente, se ofreció a cuidar mi césped sin cobrar. Las invitaciones a tomar café y a clubes de lectura se multiplicaron, aunque decliné la mayoría cortésmente, prefiriendo la soledad que me había ganado. El trabajo de consultoría floreció de maneras que no había anticipado. Mi experiencia con el cumplimiento normativo internacional, combinada con la notoriedad de mi caso, me hizo muy solicitada. Las empresas querían a alguien que entendiera tanto las complejidades técnicas como el elemento humano del delito financiero. Mis tarifas se triplicaron, luego se cuadruplicaron. Trabajando desde el segundo dormitorio reconvertido de la casa, con vistas a la laguna a través de esas ventanas cristalinas, gané más en 6 meses de lo que Lisandro había robado en 6 años. Alba Trueba, la anciana que me vendió la casa, me envió una tarjeta en el aniversario de la venta. Sabía que necesitabas este lugar, escribió en cuidada caligrafía. A Amadeo le complacería saber que te dio refugio cuando más lo necesitabas. En el primer aniversario de esa cena, esa horrible y maravillosa cena donde Lisandro anunció su crimen a su familia celebrante, me senté en mi terraza reforzada mientras el sol se ponía entre los pinos. El vino no era especial, solo una botella del supermercado local, elegida porque me gustaba la etiqueta. Nadie juzgaría esta elección. Nadie comentaría su precio o añada. El silencio a mi alrededor era completo, roto solo por sonidos naturales. El viento entre las agujas de los pinos, el agua lamiendo la orilla de la laguna, la llamada de un búho desde algún lugar en la oscuridad. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa a mi lado, sin contener contactos de esa vida anterior. Ni chat de grupo de la familia Balbuena, ni mensajes pasivo-agresivos de Casilda, ni textos despectivos de Lisandro. La ausencia de sus voces reveló cuánto espacio habían ocupado, cómo su juicio constante había moldeado mis días. Si esta historia de justicia poética te ha mantenido al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Ariadna permaneció en silencio en la mesa mientras llegaban los agentes, sabiendo exactamente lo que se avecinaba. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.